Tiempos apocalípticos. Los tiempos apocalípticos están caracterizados por la crisis de fe y la gran apostasía, la abominación de la desolación en lugar santo, el anticristo en su doble versión, la bestia del mar, versión política, y la bestia de la tierra o pseudoprofeta, versión religiosa o carismática, como es lo religioso en el mundo moderno. Todo esto no es más que la religión, y por ende los dogmas de la fe, adulterada, falsificada, falseada, falsa. Se trata de un cristianismo adulterado por el comercio, trato carnal y mundano con el mundo. Es la relación sacrílega y adúltera, por la conjunción o compenetración de iglesia y mundo, tal como el ecumenismo sacrílego y adúltero propicia. He aquí el famoso ayornamiento, puesta al día, de la iglesia, de lo sacro, a lo vil y mundano. He aquí la relación adúltera de la connivencia y maridaje entre el mundo y la iglesia, y el resultado no puede ser que un fruto bastardo, como lo es todo el culto de la nueva iglesia modernista. Y ahora lo terrible y lo tremendo, por si fuera poco con lo ya dicho, todo esto no es más que la de un gran falsificador y un gran adúltero, de un gran infame y sacrílego como pide, exige y reclama la realidad de las cosas y de los hechos. Todo efecto tiene su causa y sus instrumentos. Ahora bien, todo esto no es obra del azar, ni por generación espontánea, nada de eso. Hay una causa y esta es la del anticristo, el cual en concreto se personifica en un impostor de carácter religioso y que mejor que en un antipapa. El anticristo en su versión religiosa, bestia de la tierra, es un mitrado, un obispo de la jerarquía de la iglesia, está suficientemente señalado para identificarlo, pues tiene cuernos como de cordero, o sea, la mitra, los dos cuernos de Moisés, que simbolizan el Antiguo y Nuevo Testamento. Un obispo que tenga o pueda tener un poder universal para arrastrar a todos tras la religión falsificada, no puede ser sino la obra del único obispo con poder universal en la Iglesia. Y este es el obispo de Roma, el Papa. De aquí lo terrible, pues Satanás se valdrá del papado para prostituir como la gran ramera la Iglesia Santa de Dios. De aquí que necesariamente tiene que ser un falso papa, un impostor, un antipapa, pues un papa verdadero no puede ejercer y llevar a cabo tan tremenda acción. Luego la abominación de la desolación en lugar santo, la adulteración de la religión, la profanación de la Iglesia, la falsificación de la fe y de los dogmas de fe, son la obra del pseudoprofeta, la bestia de la tierra al servicio del mundo y de su poder político, la sinarquía judaica, representada en la bestia del mar, formado entre ambos el anticristo completo, que es doble, que son dos, que representan estas dos bestias o fieras apocalípticas. Esta es la esencia del contenido, poco más, poco menos, del tercero. Secreto o mensaje de Fátima. Y es lo único que justifica o explica el por qué tanto misterio con su revelación. Citaremos algunos textos de los cuales nos valemos para afirmar lo dicho. Respecto al culto antropoteísta del anticristo, la adoración sacrílega del hombre por el hombre, que será la herejía del anticristo. Castellani, El Apocalipsis, Ediciones Paulinas, Buenos Aires, 1963, página 38. La religión del hombre, el humanismo ateo, es la característica de la nueva religión antropocéntrica y antropoteísta del actual ecumenismo de la nueva iglesia postconciliar. En el anticristo habrá dos cosas, un sacrilegio y una herejía, segunda bestia. Se hará adorar como Dios, lo cual es un sacrilegio, y por cierto el máximo, y para ello se servirá como de instrumento de un culto religioso derivado espuriamente del mismo cristianismo. Es decir, de una herejía cristiana que pareciera ha nacido ya en el mundo. Y así el poder político deificado y encarnado en un plebeyo genial y apoyado por un sacerdocio será la abominación de la desolación y el reinado del anticristo. Castellani, El Apocalipsis, Ediciones Paulinas, Buenos Aires 1963, página 38 a 39. La abominación de la desolación se identifica con el reinado del anticristo. El anticristo, en su versión religiosa, el pseudoprofeta, y con la Roma babilónica y apóstata, como señala Nuestra Señora en la Salet. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo.
La primera herejía, por lo que sabemos de ella, se parece a la última herejía. Quiero decir, a la de nuestros tiempos. Y se puede decir que transcurre transversalmente toda la historia de la Iglesia, y es como el fondo de todas las herejías históricas. Era una especie de gnosticismo dogmático y laxismo moral, un sincretismo, como dicen hoy los teohistoriógrafos. Era una falsificación de los dogmas cristianos, adaptándolos a los mitos paganos, sin tocar su forma externa por un lado, y concordantemente una promiscuación con las costumbres relajadas de los gentiles. Nominalmente, en la lujuria y en la idolatría. Comían de las carnes sacrificadas a los dioses, en los banquetes rituales que celebraban los diversos gremios, lo cual era una especie de acto religioso idolátrico, o sea, de comunión, y se entregaban fácilmente a la fornicación, que entre los paganos no era falta mayor ni vicio alguno, incluso según parece, después y como apéndice de los dichos banquetes religiosos. Castellani, El Apocalipsis, Ediciones Paulinas, Buenos Aires, 1963, página 32. Por esto las vírgenes en el Apocalipsis son los incontaminados. Vírgenes significa que no se manchan con la fornicación, o sea, idolatría, de la religión falsificada, la cual fornicación o apostasía propaga la mujer ramera de la visión 16. Ibidem, página 96. Fornicar con los reyes de la tierra significa la religión ponerse al servicio de la política. Ibidem, página 97. La medición del templo significa la reducción de la iglesia fiel a un pequeño grupo perseverante y la vasta adulteración de la verdad religiosa en todos los restantes. Y en esto están unánimes todos los santos padres. Ibidem, página 94-95. Es el famoso Pusillus Grex, pequeño rebaño, Lucas.12:32. Se comprenden así las palabras que inician el tercer secreto de Fátima. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Solo el tabernáculo, o Sancta Sanctorum, será preservado, un grupo pequeño de cristianos fieles y perseguidos. El atrio, que comprende también las naves, no las había en el templo de Jerusalén, será pisoteado. Y esa es la abominación de la desolación, que dijo Daniel y repitió Cristo. Ibidem, página 154. Todos los santos padres han visto en esta visión, medición del templo, el estado de la iglesia en el tiempo de la gran apostasía, reducida a un grupo de fieles que resisten a los prestigios y poderes del anticristo, mártires de los últimos tiempos, mientras la religión en general es pisoteada durante 42 meses o 3 años y medio. Pisotear no es eliminar. El cristianismo será adulterado. Ibidem, página 152. El mismo templo y la ciudad santa serán profanados, ni serán ya santos. No serán destruidos. La religión será adulterada, sus dogmas vaciados y rellenados de sustancia idolátrica. No eliminada, pues en alguna parte debe estar el templo en que se sentará el anticristo, haciéndose adorar como Dios. ¿Qué dice San Pablo? La gran apostasía será a la vez una grande, la más grande herejía. Ibidem, página 153. Cristo dice en su sermón escatológico que la gran apostasía haría caer, si fuera posible, incluso a los elegidos. Ibidem, página 125. Ni el culto de Satán tiene la sutil malicia y total falsificación de la verdad que tiene esta herejía adulterada de todo el cristianismo. Otros elementos del ejército anticrístico, como la masonería, la magia y el satanismo, no se niegan con esto. Ibidem, página 188. Con retener todo el aparato externo y la fraseología cristiana, falsifica el cristianismo, transformándolo en una adoración del hombre. O sea, sentando al hombre en el templo de Dios, como si fuese Dios. Exalta al hombre como si sus fuerzas fuesen infinitas. Promete al hombre el reino de Dios y el paraíso en la tierra por sus propias fuerzas. La adoración de la ciencia, la esperanza en el progreso y la desaforada religión de la democracia no son sino idolatría del hombre, o sea, el fondo satánico de todas las herejías, ahora en estado puro. Cristo, ¿vuelve o no vuelve? Editorial Dictio, Buenos Aires, 1976, página 18. La fiera del mar, Therion significa fiera,
y no simplemente bestia, como traen nuestras Biblias traducidas. Es simplemente el anticristo. La fiera de la tierra es una religión falsa, falsificada, o herejía máxima, con su jefe y conductor. Quizás un obispo apóstata, que es también un mago, Soloviev. El Apocalipsis, página 95. La unificación mundial propiciada por el poder oculto judío, con sus organizaciones satélites, ONU, OEA, etc., y la finanza internacional también judía, es la meta del anticristo. Hoy día es un fin político lícito, y muy vigente por cierto, la organización y unificación de las comarcas del mundo en un solo reino, que por ende se parecerá al Imperio Romano. Esta empresa pertenece a Cristo, y es en el fondo la secuela aspiración de la humanidad, pero será anticipada malamente y abortada por el contra. Cristo ayudado del poder de Satán. En el boletín de Canadian Intelligence Service, enero 1963, podemos ver el poder que tienen actualmente en EEUU e Inglaterra sobre todo. Los One Worlders, o partidarios de la unificación del mundo, bajo un solo imperio. Propician la amalgama del capitalismo y el comunismo, que será justamente la hazaña del anticristo. El Apocalipsis del Padre Castellani, páginas 188 a 189. La última herejía será optimista y eufórica mesiánica. El bolchevismo se incorporará, será integrado en ella. El Apocalipsis, página 201. El capitalismo y el comunismo, tan diversos como parecen, coinciden en su fondo, digamos, en su núcleo místico. Ambos buscan el paraíso terrenal por medio de la técnica, y su mística es un mecanismo tecnólatra y antropólatra, cuya difusión vemos hoy día por todos lados, y cuya dirección es la edificación del hombre, la cual un día se encarnará en un hombre. Ibidem, página 347. El anticristo no será un demonio, sino un hombre demoníaco. Tendrá ojos como de hombre, levantados con la plenitud de la ciencia humana, y hará gala de humanidad y humanismo. Aplastará a los santos y abatirá la ley, tanto la de Cristo como la de Moisés. Triunfará 3 años y medio hasta ser muerto sine mano, no por mano de hombre. Hará imperar la abominación de la desolación, o sea, el sacrilegio máximo. Será soberbio, mentiroso y cruel. Aunque se fingirá virtuoso, será ateo y pretenderá él mismo recibir honores divinos. ¿En qué forma? No lo sabemos. Como hijo del hombre, como verdadero Mesías, como encarnación perfecta y flor de lo humano soberbiamente divinizado, como Führer, duce, caudillo y salvador de los hombres, como resucitado de entre los muertos. Reducirá a la iglesia a su extrema tribulación, al mismo tiempo que fomentará una falsa iglesia. Matará a los profetas y tendrá de su lado una manga de profetoides, de vaticinadores y cantores del progresismo y de la euforia de la salud del hombre por el hombre, y hierofantes que proclamarán la plenitud de los tiempos y una felicidad nefanda. Perseguirá sobre todo la predicación y la interpretación del Apocalipsis, y odiará con furor aún la mención de la parusía. En su tiempo habrá verdaderos monstruos que ocuparán cátedras y sedes, y pasarán por varones píos, religiosos y aun santos, porque el hombre de pecado tolerará y aprovechará un cristianismo adulterado. Abolirá de modo completo la Santa Misa y el culto público durante 42 meses, o sea 1260 días, que serán largos de pasar, y vida en páginas 198-199. La mujer ramera y blasfema es la religión adulterada, ya formulada en pseudo-iglesia en el fin del siglo, prostituida a los poderes de este mundo y asentada sobre el formidable poder político anticristiano. Y en página 261. Cuando vino Cristo, eran tiempos confusos y tristes. La religión estaba pervertida en sus jefes y consiguientemente en parte del pueblo. Cuando Cristo vuelva, la situación será parecida. Solamente el fariseísmo, el pecado contra el Espíritu Santo, es capaz de producir esa magna apostasía que él predijo. La mayor tribulación desde el diluvio acá será producida por la peor corrupción, la corrupción de lo óptimo. Por eso San Juan vio en la frente de la ramera la palabra misterio, y dice, se asombró sobremanera. Y el ángel le dice, ven,
y te explicaré el misterio de la bestia. Es el misterio de iniquidad, la abominación de la desolación. La parte carnal de la religión ocultando, adulterando y aún persiguiendo la verdad. Sinagoga Satanae. Opus citada página 257. Se comprende así la persecución violenta y silenciosa contra toda la tradición de la Iglesia, dogma, culto y moral. La esposa comete adulterio cuando su legítimo Señor y esposo Cristo no es ya su alma y su todo, cuando los gozos de su casa no son ya toda su vida, cuando codicia lo transitorio del mundo en sus diversas manifestaciones, cuando mira sus grandezas, riquezas y honores con ojos golosos. Esto es lo que llama el profeta fornicar con los reyes de la tierra. Primero se fornica en el corazón, desfalleciendo en la fe, después en los hechos, faltando a la caridad. El error fundamental de nuestra práctica actual, y, aún teoría a veces, es que amalgamamos el reino y el mundo, lo cual es exactamente lo que la Biblia llama prostitución. Ibidem, página 258. Esto fue lo que instituyó desgraciadamente el Concilio Vaticano, segundo con su aggiornamento y su ecumenismo. Y no es más que una prostitución. Al pan, pan y al vino, vino. Las cosas son lo que son o dejan de ser. Pero resulta que el Concilio Vaticano, segundo único concilio ecuménico en toda la historia de la Iglesia, que no fue, no quiso ser, infalible, se impone con dogmatismo doctrinal, y es más respetado que el mismo dogma de la fe, que el mismo depósito de la fe, que la misma revelación divina. Habráse visto mayor confusión y error. Solo cabe una palabra: prostitución de la religión, prostitución de la jerarquía de la Iglesia, parte carnal, humana como hombres que fornican con los reyes de la tierra, amalgamando Iglesia y mundo. Aquí está representada la bestia de la tierra, el pseudoprofeta, semejante al cordero pero que propaga un culto sacrílego, una religión fornicaria al servicio anticristo. La otra bestia del mar, el otro seductor y tirano del mundo que más tarde Juan llamará el pseudoprofeta, tiene un carácter religioso, semejante al cordero, y surge de la tierra firme, la religión, no como la otra, del mar del mundo mundano. Y esta fiera es la que hizo que todo el mundo adorara a la otra. El Apocalipsis del padre Castellani, página 209. Esta historia de una religión falsa, falseada, falsificada, falluta, de fallo, fallere, caer, la veremos recurrir de nuevo en la visión 16. La gran ramera, y la tal religión fornicaria es necesaria para que pueda surgir el culto sacrílego del anticristo, que cederá en el templo de Dios, haciéndose como si fuese Dios, según predice San Pablo. Lo cual llama a Daniel la abominación de la desolación, y repite Jesucristo. Ibidem, página 211. No hay en la Escritura mención de otro delito del anticristo que este de la blasfemia y el sacrilegio máximo, la abominación de la desolación, y la iniquidad y tiranía contra los cristianos, que es su consecuencia. Ibidem, página 344. La desolación abominable o la desolación, la palabra de Daniel ya aplicada a la tiranía de Antíoco varios siglos antes. También se verificó ahora, el año 70, aunque es dudoso cuál fue. Ahora en el fin de los tiempos sabemos por San Pablo que el anticristo profanará el templo de Dios, entronizándose él como Dios. Y eso es realmente una horrible profanación. Padre Castellani, Catecismo para Adultos. Ediciones Patria Grande. Buenos Aires, 1979, página 159. El modernismo es la religión del anticristo. El enciclopedismo de los sedicentes filósofos del siglo XVIII, o sea, el naturalismo religioso, que empezó por el deísmo y se prolonga en el actual modernismo. La peor herejía que ha existido, pues encierra en su fino fondo la adoración del hombre en lugar de Dios, la religión del anticristo. El Apocalipsis, página 136. Es importante retener que las dos bestias, la del mar, anticristo, y la de la tierra, pseudoprofeta, forman el anticristo completo, ya que las dos bestias son complementarias entre sí,
y se enriquece la visión que podría ser un poco parcial de otro modo, ayudando además a ver mejor, pues podría darse que la bestia del mar se consolida en un poder oculto mundial, y la bestia de la tierra por un antipapa al servicio de la otra bestia. El anticristo será, pues un imperio universal laico unido a una nueva religión herética, encarnados ambos en un hombre, o quizá en dos hombres, el tirano y el pseudoprofeta. Cristo, ¿vuelve o no vuelve? Páginas 47 a 48. San Juan identifica al anticristo con el espíritu que disuelve o que divide a Jesús, spiritus qui solvit Jesum. Primera Juan 4:3. Esto es, el espíritu de apostasía. Todo esto implica una falsa iglesia, pues donde la religión se pervirtió, los que la representan son una iglesia falsa, hasta con un pseudo-papa o antipapa que la dirige eclipsando la verdadera iglesia, la de siempre, la siempre fiel a la tradición apostólica romana. Por esto la Salet habla del eclipse de la iglesia y que Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Una falsa iglesia requiere un falso papa, antipapa. San Victorino Mártir netamente asevera que la iglesia será quitada, de medio fiel. Pero eso no significa que será extinguida del todo y absolutamente como lee Domingo Soto, Orden de Predicadores, sino su desaparición de haz de la tierra, y su vuelta a unas más oscuras y hórridas catacumbas. Y Biden, página 204. Si se mira bien esto, es en cierto modo un hecho. El culto verdadero ha quedado sepultado. La misa de siempre ha sido relegada de los templos e iglesias. Se cumple lo que San Jerónimo dice, comentando a Daniel 12:11, donde se refiere a la abolición del sacrificio perpetuo y a la abominación de la desolación. Por sacrificio perpetuo entienden aquí los padres con San Jerónimo, el de la Eucaristía, y todo el culto solemne que ninguno osará ofrecer públicamente. Felipe Sío de San Miguel. Tal como hoy acontece, nadie se atreve a decir la Santa Misa de siempre, salvo unos poquísimos sacerdotes fieles a la tradición de la Iglesia. La Iglesia quitada, es decir, eclipsada, en el sentido como explica el padre Castellani al referirse a la vuelta de Cristo y a la pérdida de la fe. Porque fe habrá, aunque sean pocos y perseguidos en los últimos tiempos. Pero la fe en este sentido significa la fe organizada, es decir, la Iglesia. La Iglesia, dice el teólogo Domingo Soto, será quitada del medio. Catecismo para adultos, ediciones, Patria Grande, Buenos Aires, 1979, página 36. En todas las naciones hay grandes catedráticos de la antiglesia, voceros potentes de la impiedad. Castellani, Los papeles de Benjamín, Benavides, ediciones Dictio Buenos Aires, 1978, página 266. La antiiglesia es la que persigue y eclipsa a la iglesia, pues no la puede totalmente destruir. Gracias a la promesa de nuestro Señor Jesucristo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ya que siempre habrá un pequeño rebaño. La posibilidad de un antipapa o falso papa por haber perdido la fe en connivencia con el hombre y el mundo no es algo absurdo, ni contra la fe, como algunos equivocadamente piensan o creen. Claro está que un antipapa no es algo nuevo en la historia de la Iglesia. Ha habido al menos unos 40, y el primer antipapa terminó muriendo mártir, y fue San Hipólito mártir. Además, en nada afecta a la fe ni a la institución divina de la Iglesia un antipapa, pues queda siempre a salvo la institución del papado. Pues los papas nacen y mueren, pero el papado y la Iglesia nacen pero no mueren a lo largo de la historia. El error de Lutero fue aplicarle al papado lo que las escrituras decían del anticristo. Otra cosa es que un papa, por un misterio de iniquidad, claudique en la fe, convierta a Roma en sede del anticristo y se haga un anticristo, como la bestia de la tierra o pseudoprofeta. La segunda bestia, una fiera que surge de la tierra como la otra surgió del mar, es decir, de la iglesia en contraposición al mundo, la cual, aunque habla como dragón, tiene dos cuernos semejantes al cordero. Esta bestia es la que actúa y reduce a la práctica, es decir, ritualiza todo el poder de la otra, dice el profeta. Esta bestia es pues evidentemente un movimiento religioso, una herejía parecida al cristianismo, la última herejía,
La más nefanda y sutil de todas. La adoración del hombre, encarnada en un genio religioso, una especie de inmenso Lutero, Focio o Mahoma. Quizás sea un antipapa y los dos cuernos signifiquen la mitra episcopal, no lo sabemos. Ibid. Página 297. ¿Será el reinado de un antipapa o papa falso? Se pregunta nuevamente el padre Castellani. Cristo, ¿vuelve o no vuelve? Ediciones Dictio, Buenos Aires, 1976, página 29. Nada más judaizante, como señala el padre Castellani, que esperar un triunfo de la Iglesia sin la parucía, y lamentablemente es la opinión de muchos hoy en día. Pero qué cosa más judaizante que esperar un gran triunfo terreno de la Iglesia antes de la segunda venida de Cristo. El Apocalipsis, página 87. Igualmente de judaizante es el ecumenismo. El punto focal no es otro que esa unificación triunfal del universo, la gran fusión de los pueblos en uno y del advenimiento natural de la restauración ecuménica. Todo lo que es internacional es de esencia religiosa. Decir esto es decir que todo lo que hoy día es internacional, o es católico, o es judaico. Son las dos únicas religiones universales. La masonería es una invención judaica. El islamismo es una herejía judaica. Cristo, ¿vuelve o no vuelve? Página 289. Hoy día, todo lo que es internacional, si no es católico, es judío, incluso la francmasonería. Ibidem, página 150. Si admitimos que la pacificación de la humanidad en una gran familia es un asunto religioso, no quedan para realizarlo sino dos religiones que son internacionales: la Iglesia Católica y la Antiiglesia, o sea, la sinagoga. La Iglesia es internacional por divina vocación. La sinagoga es internacional por divina maldición. La Iglesia y la sinagoga representan las dos concreciones más fuertes y focales del sentimiento religioso que existen en el mundo. Todas las demás religiones jerárquicas existentes son herejías de estas dos. El maometismo es una herejía judaica. El protestantismo es una herejía cristiana. Las religiones panteístas del Oriente son formas del paganismo. Constituyen el sentimiento religioso informe que no ha llegado a realizarse en sociedad religiosa. El bolchevismo tiene raíz judaica, es mesiánico, anticristiano y profetal, y por tanto está en el plano religioso. El ateísmo ruso está informado de un oscuro soplo religioso. Es una forma provisional, representa una etapa, la etapa de la lucha contra las religiones trascendentes. El mismo es una religión inmanente, la religión del hombre divinizado, el reverso del misterio de la encarnación, el misterio de iniquidad de que habló San Pablo. Ibidem, página 151 a 152. La naturaleza del comunismo es religiosa y no solamente política. Es una herejía cristiano-judaica. Del cristianismo descompuesto en protestantismo, tomó Marx la idea obsesiva de justicia social, que no es sino la primera bienaventuranza vuelta loca, vaciada de su contenido sobrenatural. Los pobres deben reinar aquí, reinar políticamente por el mero hecho de ser pobres, como los santos de Oliver Cromwell. Pero el elemento formal de la herejía es judaico. Es el mesianismo exasperado y temporal que constituye el fondo amargo de la inmensa alma del Israel, deicida a través de los siglos. Construiremos con la fuerza, con la astucia y con la religiosidad, unidas un reino temporal del proletariado, que será el paraíso en la tierra. Para eso destruiremos primero todo el orden existente, incurablemente inficionado por el mal. Ibidem, página 205. El comunismo no es un partido. El comunismo es una herejía. Es una de las tres ranas expelidas por la boca del diablo en los últimos tiempos, que no son otros que los nuestros. Las otras dos ranas, herejías palabreras que repiten siempre la misma canturria, y se han convertido en guías de los reyes, es decir, en poderes políticos, son el catolicismo liberal y el modernismo. Estas tres herejías se van a unir por las colas, cosa admirable, dado que las ranas no tienen cola, contra lo que va quedando de la Iglesia de Cristo, un día que quizá no está lejano. Ibidem, página 204. El cuacuá del liberalismo es libertad, libertad, libertad. El cuá del comunismo es justicia social.
el cuacuá del modernismo, de donde nacieron los otros y los reunirá un día. Podríamos asignarle este. Paraíso en tierra, Dios es el hombre es Dios. ¿Y la democracia? Es el coro de las tres juntas. Democracia política, democracia social y democracia religiosa. Demo, cantaba la rana, cracia, debajo del río. Los papeles de Benjamin Benavides, página 46. La democracia, como lo definió magistral e insuperablemente Nicolás Gómez Dávila, es una religión antropoteísta, no lo olvidemos.